Vamos a resolver los ejercicios de la evaluación de resistores. Como en varios ejercicios nos pide la potencia que disipan los resistores o la potencia que nos da la batería, vamos a recordar la fórmula de potencia, que es el voltaje por la corriente, pero nosotros sabemos que el voltaje es la corriente por la resistencia. Entonces esto también se puede calcular como corriente por resistencia por corriente, lo que es lo mismo corriente al cuadrado por resistencia. Y también sabemos que la corriente es el voltaje sobre la resistencia. Entonces podemos hacer voltaje por voltaje sobre resistencia, que es voltaje al cuadrado sobre resistencia. Con esta fórmula, esta o esta otra, con cualquiera de las tres, podemos calcular la potencia total o la potencia en alguna resistencia, porque vamos a usar las tres. Son 3 ejercicios, cada ejercicio tiene 6 preguntas, pero son preguntas simples. El primer ejercicio son 3 resistores, todos en serie. Nos dan la resistencia de los 3, nos piden el esquema. 3 resistores en serie, R1, de 20 ohm, en serie con R2, que es de 40 ohm, y en serie con R3, que es de 10 ohm. Todo esto conectado a una batería de 130 volts. Nos piden primero la resistencia total. Como las resistencias están en serie, hay que sumar directamente. Resistencia total igual 20 ohm más 40 ohms más 10 ohms. Esto nos da que la resistencia total es de 70 ohms. Esto de acá, 70 ohms, es la respuesta para el A. Para el primer ejercicio, A. En B nos piden la corriente total que circula por el circuito. Bueno, corriente es el voltaje sobre la resistencia. Como piden la corriente total, es el voltaje total sobre la resistencia total. Entonces, la corriente total es el voltaje total, 130 volts, sobre 70 ohms. La corriente total, esta cuenta la vamos a hacer con la calculadora. 130 dividido 70. 1,86 amperes. Esto es B. La corriente, por las dudas, la corriente total, la voy a dejar almacenada en la calculadora por si la tenemos que usar después. La vamos a estoquear en A. En C me piden la potencia total que entrega la batería. Bien, potencia, acabamos de ver. Es la corriente por el voltaje. En este caso tengo los dos valores, así que puedo hacer la cuenta directamente. La corriente, 1,86 amperes por el voltaje, 130 volts. Entonces, la potencia va a ser... Yo voy a usar, en vez de 1,86, lo que tengo almacenado en la memoria. Sí, que es 1,857 por 130. La potencia es 241,43.
watt. Esto es C. En D me piden la corriente que circula por el resistor 2. Como están en serie, todas las corrientes son iguales. La corriente que circula por acá, que es la corriente total, es la misma corriente que circula por 1, es la misma corriente que circula por 2, es la misma corriente que circula por 3, así que no necesito hacer cuentas para la corriente. Me pedían la corriente del 3, del 2. La corriente del 2 es la misma que las otras, 1,86 amperes. Esto es D. En E me piden la potencia que consume R3. Ahora sí, la potencia, que es corriente por voltaje, también la puedo poner como corriente por corriente sobre resistencia, corriente al cuadrado sobre resistencia. Entonces tengo la corriente, me piden en 3, la potencia en 3, esto es corriente en 3 y resistencia en 3. La corriente es la misma, 1,86 amperes al cuadrado dividido la resistencia 3, que es 10 ohm. De nuevo, puedo usar el valor que tengo almacenado en la memoria al cuadrado y esto dividido 10. Me da 0,34 watts. Esto es E. Y en F me piden la caída de tensión en R1. El voltaje en R1. Voltaje 1 es igual a la corriente 1 por la resistencia 1. De nuevo, la corriente es la misma para todos. 1,86 amperes por R1, que es 20 ohm. Esto da, la corriente la tenemos almacenada en A, por 20, 37,14 volt. Y ahí terminamos el ejercicio 1, las 6 preguntas del ejercicio 1. Perdón, acá despejé mal en potencia. La habíamos hecho. No sé por qué no la copié. Es lo que ya habíamos hecho. Esto es I por R. Esto es I cuadrado R. Esto es 1,86 amperes al cuadrado por R, que es 10. Eso estaba mal. I cuadrado esto al cuadrado por R, que es 10. 34,49. Esto es E. La suma de las tres potencias nos tiene que dar la potencia total, por eso me parecía muy chico el valor y por eso me fijé bien que tenía mal la fórmula.
El ejercicio 2, que son otras 6 preguntas, tiene 3 resistores, pero esta vez en paralelo. Nos piden que hagamos también el esquema. R1, R2, y R3. Todos conectados en paralelo a una fuente de 12 volt. R1 vale 80 ohm. R2 240 ohm. Y R3 20 ohm. Nos piden exactamente lo mismo. Primero, la resistencia total. La resistencia total, como están en paralelo, es la inversa de la suma de las inversas. La resistencia total es 1 dividido 1 sobre 80 más 1 sobre 240 ohm más 1 sobre 20 ohm. Hacemos con la calculadora. Esto 1 dividido 80 más 1 dividido 240 más 1 dividido 20. Y a esto 1 dividido eso, 1 dividido el resultado anterior, 15 ohms es la resistencia total. Esto es A, del ejercicio 2, de los resistores en paralelo. En B me pide la corriente total. La corriente total es el voltaje total sobre la resistencia total. Voltaje total 12. Dividido la resistencia total, que es 15. La corriente total es 12 dividido 15, con la calculadora, 0,8 amperes. Esto es B. En C me piden la potencia total que entrega la batería, la potencia total. Potencia, corriente por voltaje. Entonces, la corriente la tengo, 0,8 amperes. El voltaje, 12 volts. La potencia total. Esto es corriente total y voltaje total, ¿no? Potencia total. 0,8 por 12. 0,8 por 12, 9,6 watts. C. D. La corriente que circula por R2. La corriente por R2, la corriente 2, será el voltaje 2 dividido la resistencia 2. Nosotros habíamos calculado la corriente total y ahora nos piden la corriente 2. El voltaje
total, el voltaje en 3, el voltaje en 2 y el voltaje en 1 son todos iguales porque están en paralelo, así que el voltaje 2 es 12 volts. Y la resistencia 2 es dato, 240. La corriente 2, 12 dividido 240, a ver, chiquito. 12 dividido 240, 0,05 amperes. La pregunta D. En E nos piden la potencia que consume el resistor 3, únicamente el 3. Potencia del 3 corriente del 3 por voltaje del 3, o como no sabemos la corriente del 3, voltaje del 3 dividido la resistencia del 3 por voltaje del 3, esto es voltaje del 3 al cuadrado sobre la resistencia del 3. El voltaje del 3 es el mismo voltaje de todos, así que es 12 volt al cuadrado dividido la resistencia del 3, que es 20 ohms. Esto es 12 al cuadrado dividido 20. 7,2 watts. Y por último F nos pide el voltaje de R1. Bueno, no hace falta calcularlo. El voltaje es el mismo para todos, porque están en paralelo. Así que el voltaje del 2, todos los voltajes, ¿no? Voltaje 1 igual voltaje 2, igual voltaje 3, igual voltaje total, igual 12 volt. Y vamos al último ejercicio, vamos a borrar. Ahí están todos los resultados del ejercicio, del segundo ejercicio. El siguiente ejercicio nos dan directamente un esquema, es una conexión mixta, igual nos lo avisan, dicen este enunciado se repite, mixto. Es un ejercicio prácticamente sacado de la guía. Nos pide lo mismo. La resistencia total, la corriente total, la potencia total y lo mismo que nos pedían los otros ejercicios. Las preguntas son las mismas en los tres ejercicios, nada más que una conexión seria, una conexión paralelo y ahora tenemos una conexión mixta. Vamos a redibujar el esquema. Tiene una resistencia R4, una resistencia R3, una resistencia R2, y una resistencia R1, toda la batería. Lo primero que nos piden es la resistencia total. Esto, si hacemos un análisis muy rápido, la salida de la 4 coincide con la salida de la 3 y coincide con la salida de la 2. Y la entrada de la 2 coincide con la entrada de la 3 y coincide con la entrada de la 4. R2, R3 y R4 están en paralelo. R2, R3 y R4 comparten entrada y salida y están en serie con R1.
y esto después va a la batería. Este esquema y este esquema son exactamente el mismo, en donde R2, R3 y R4 están en paralelo. Vamos a poner todo esto es paralelo y lo podemos reemplazar por una resistencia paralelo, y después tenemos R1 y la pila. Estas dos están en serie y me generan una R total, ¿no? R total con la pila. La resistencia total es la suma directa de R1 más R paralelo porque están en serie. Primero entonces tenemos que calcular la resistencia en paralelo. La resistencia en paralelo va a ser la inversa de la suma de las inversas. No anoté los valores de las resistencias. R1 es de 20 ohm, R2 es de 15 ohm, R3 es de 45 ohm, y R4 es de 9 ohm. Entonces, la suma de las paralelas, R2 que es 15, R3 que es 45 y R4 que es 9 ohm. Esto de nuevo con la calculadora. Uno dividido 15 más 1 dividido 45 más 1 dividido 9, y esto 1 dividido el resultado anterior, 5 ohm. No es la resistencia total, es la resistencia en paralelo de este paquete de acá. Le tengo que sumar a R1. La resistencia total va a ser 5 ohms, que es el paralelo, más 20 ohms, que es R1. La resistencia total es 25 ohms. 5 es esto es 5 ohms, y la resistencia 1 es dato, 20 ohms. En total 25. Después me piden la corriente total. Ahora que ya tengo la resistencia total, la corriente total es el voltaje total sobre la resistencia total. Entonces el voltaje total es, tampoco lo anoté, el voltaje total es 60 volt. Esto es 60 volt dividido 25 ohms. La corriente total es 60 dividido 25. Vamos a hacerlo con la calculadora. 60 dividido 25, 2,4 amperes. La resistencia total es la pregunta A. La corriente total es la pregunta B. En C pregunta la potencia total. La potencia total es la corriente total por el voltaje total. La corriente es 2,4 y el voltaje 60 volt. Entonces la potencia total es 2,4 por 60. 2,4 por 60, 144 watts.
esto es C. En D, me piden la corriente que circula por el resistor 2. Para sacar la corriente en 2, necesito el voltaje en 2. Corriente 2 es voltaje 2 dividido la resistencia 2. Pero el voltaje 2 no lo tengo. Es el voltaje en paralelo. Yo sé que el voltaje 2 es igual al voltaje 3 y es igual al voltaje 4 y es igual al voltaje paralelo. El voltaje de todo este paquete. El voltaje del paquete este es la corriente que pasa por el paquete. La corriente que pasa por el paquete es la misma que la corriente total. Por acá circula la corriente total, por acá circula la corriente 1 y por acá circula la corriente del paquete este, del paralelo, que son las mismas. La corriente total es 2,4 amperes por la resistencia paralelo, que es 5 ohms, así que el voltaje del paralelo es 2,4 amperes por la resistencia del paralelo, que es 5 ohms. 2,4 por 5, 2,4 por 5 me da 12 volts. Voltaje del paralelo es 12 volts. Este voltaje, todo este voltaje acá, si acá ponemos un voltímetro, todo este voltaje es 12 volts. Es tanto para la 2, para 3 y para 4. Acá lo que vamos a hacer la cuenta. La corriente 2 es 12 volts y la resistencia 2, 9 ohm, 15 ohm, perdón. Entonces, la corriente 2 es 12 dividido 15. 12 dividido 15, 0,8 amperes. Es la corriente 2. Lo que podemos hacer es una verificación, sacar el voltaje de 1 y la suma de los dos voltajes me tiene que dar el voltaje total. El voltaje en 1, esto es una verificación, el voltaje en 1 es igual a R1 por la corriente 1. La corriente en 1 es la corriente total. Entonces, el voltaje en 1 es igual a la resistencia 1, que es de 20, por la corriente 1, que es 2,4 amperes. Entonces, el voltaje 1 es 20 por 2,4. 20 por 2,4. Esto me da 48 volts. Más los 12 volts de acá. Acá tengo 48 volts. 12 más 48 me da los 60, que es el total. Esto me sirve de verificación para saber que estos 12 volts están bien. Bueno, después nos pide la corriente que circula. Por R2 ya lo sacamos. La potencia de R3. Potencia 3 es la corriente 3 por el voltaje 3. O, como no sabemos la corriente en 3, a la corriente la reemplazamos por voltaje sobre resistencia. Esto por el voltaje. Esto es voltaje 3, resistencia 3. Esto es la corriente 3. Esto me queda voltaje 3 al cuadrado dividido la resistencia 3. El voltaje en 3 es 12, porque el voltaje en 2, en 3 y en 4 es el mismo. Esto me queda 12 volts al cuadrado dividido la resistencia 3, que es 45 ohms. La potencia 3 es
12 al cuadrado dividido 45. 12 al cuadrado dividido 45. 3,2 watts. Y por último me pide la caída de tensión en R1. Bueno, la caída de tensión en R1 la habíamos usado para verificar. Lo tenemos acá. La caída de tensión en R1, esto es F. Este es E, quedó desordenado. Y es la última de todas las preguntas. Ahí se terminaron todas las preguntas.